Buen día, comunidad ISAD, con el gusto de saludarlos a todos. Hoy principiamos con las charlas magistrales del semestre agosto-diciembre 2020. Hoy tenemos un cambio. Ahora estaremos en modo virtual debido a los tiempos que transcurren. Pero esperemos que esto pase y volvamos a nuestras charlas presenciales tan enriquecedoras y acompañadas de sus talleres. Como es costumbre en el ISAD, hemos invitado a diseñadores y arquitectos que son referentes en sus diversas áreas. Tenemos programadas 9 charlas en este periodo y esta es la primera de ellas. El día de hoy nos acompaña Magis Studio desde Madrid. Haré un breve comentario acerca de su extraordinario trabajo que transita del producto a la arquitectura. Cuando lo vemos, lo analizamos, existe una serie de características que es una amalgama entre cosas físicas y ápticas, que es muy interesante. Hacen la mezcla de artesanía y tecnología. Obviamente la función, la historia, la luz, los reflejos, la transparencia, el arte, la música, un uso preciso de materiales, es decir, un diseño responsable. Todas estas particularidades se encuentran en sus proyectos, que son trabajados con habilidad, con una economía extraordinaria de materiales y que son manufacturados y delineados con gran destreza, con una especie de magia que nos transporta del pasado al futuro. Todo esto hace que el resultante sea la búsqueda del etéreo, de la belleza, el alma de lo creado. Así que, ¿qué más puedo agregar? Bienvenidos, Marta e Imanol. Esperamos verlos pronto por acá, por Chihuahua, en cuanto comenté hace rato, esto pase. A continuación, la directora del área de arquitectura, la arquitecta Sara Eugenia Mar, hará una semblanza del estudio. Adelante, Mar. Hola, buenos días. Pues bueno, a mí me corresponde presentarles un poquito acerca del trabajo de Magise Studio. Magise se fundó en el año 2014 por Marta Alonso e Imanol Calderón. En sus trabajos, tanto de espacios como de productos, cabe destacar la colaboración con artesanos locales en materias nobles combinados con tecnología, cuidando con detalle la iluminación. A pesar de que este estudio pues, se fundó hace relativamente poco tiempo, han recibido un montón de premios. Por ejemplo, en 2014 recibieron el premio LDCO, también el Best Young Spanish Designer y una mención especial por Architecture Awards. En 2018, su trabajo Filamento fue premiado en la categoría Home de España por Born Awards Land Rover y Mejor Diseño de Producto por Design Awards. Su trabajo de iluminación y cristal está expuesto en la Galería de Rossana Orlandi en Milán de forma permanente. Sus diseños han sido mostrados en la Semana de Diseño de Nueva York, Londres, Madrid, Berlín y Milán. En el año 2019, la pieza Buit para Gandía Blasco fue galardonada con los premios de Interior Design New York para el Design Week, así como Archiproduct en Milán. En los años 2019 y 2020, las dos intervenciones efímeras para Simón y Nissen en Casa Decor han sido valoradas como la segunda y primera mención de honor a mejor diseño de interiores. Durante estos dos últimos años, Magise trabaja en el Museo de Schuhof de bordados de seda en piezas contemporáneas Art Design. Cabe destacar que este es uno de los museos especialistas en bordados de seda más antiguos y prestigiosos del mundo. Marta y Imanol, qué gusto tenerlos esta mañana aquí en el ISAD, dando inicio al ciclo de conferencias de este semestre 2020B. Estamos muy contentos de poder recibirlos, si bien el plan era tenerlos con nosotros de manera presencial desde el semestre pasado, pero bueno, ya coordinamos las cosas. En esta ocasión será virtual, pero tenemos la seguridad de que próximamente los tendremos por aquí, incluso también realizando un taller con nuestros alumnos.
Muchas gracias, les cedo la palabra. Bueno, pues un placer. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Se nos ponen la cara roja con los colores. Pero nada, un placer. Desde luego, muchas gracias, Sara, Francisco, por esta introducción de la Universidad ISAT desde México. Y nada, pues os vamos a hacer una presentación un poco de nuestro trabajo desde el 2015-14, que es cuando fundamos el estudio. Y bueno, os vamos a compartir pantalla. Bueno, mientras Manuel comparte la pantalla y busca un poco la presentación, muchísimas gracias por la presentación de Francisco, que han sido unas palabras preciosas, y también por lo bien que lo ha contado Sara. Así que vamos a contar de una manera muy cercana nuestra experiencia desde un punto muy naif y muy, digamos, con la búsqueda de la experimentación con materiales, llegamos a resultados que nos sorprenden y que nos ayudan a crear objetos y espacios, ¿no? Esta foto, que es un retrato que nos hizo Pablo Gómez Ogando, que trabaja con nosotros y en la fotografía, en la imagen, pues habla un poco de lo que somos. Es una proyección de un material que es con vidrio soplado y sirup hidrogenado, que es un material comestible, sobre nosotros mismos. Entonces, algo tan sencillo, con lentes y lupas, pues puedes conseguir una imagen muy onírica, ¿no? Y con esta pequeña descripción y resumen, pues quizás nuestro trabajo tiene que ver mucho con esta imagen. Esta foto que veis es una escala. La imagen, una disculpa, la imagen no se está apreciando. No sé si allá también hay un tema con... ¿No se ve? Lo que están compartiendo en pantalla. Sí, no se ven. O sea, se ven como una serie de imágenes pequeñas, pero no se ve nada en grande. Ah, no se ve. ¿No se ve? A ver, ver. vamos a probar. A ver. Es que estoy compartiendo nomás esa pantalla. Si quieren, compartan el escritorio y así sí se ve completo. Ah, vale. Pues vamos a ver. Compartir pantalla. A ver, un segundo. Disculpad, ¿eh? Está compartiendo la pantalla. Aquí arriba, a lo mejor ponemos alguna... Arriba lo cancelan y luego le vuelven a poner compartir pantalla y es la primera opción. Vale, deja de compartir. Vale. Compartir pantalla y compartir escritorio. Pantalla, pizarra, ¿será? Escritorio es lo que quieren. No nos aparece escritorio. ¿Avanzado? Dale a avanzado. Dale a pizarra, a ver. No, pizarra no. Pizarra es para dibujar. La primera opción que les aparece, ¿qué dice? Pantalla, es que le diste a la otra. Vale. Y ahora... Ese mero. Y si estamos viendo ya lo que están completo. ¿Ahora ya se ve bien? ¿Ahora sí? Sí, ya. Vale, perfecto. Disculpad. Perdonad, disculpad. Bueno, esta es una foto analógica de un trozo de material de nuestros experimentos del año 1998, que era cuando éramos estudiantes, estábamos en la universidad. Y bueno, pues teníamos que hacer un proyecto con estructuras flexibles, translúcidas, y empezamos a trabajar con plásticos, lo cual era muy difícil, era tóxico. Y por casualidades y cosas anecdóticas, pues descubrimos el sirup hidrogenado, que es como una especie de gominolas, las empezamos a derretir y con ese sistema de derretir las gominolas, que se parece mucho al proceso del vidrio, pues conseguimos una maqueta que hablaba de colores, texturas. Entonces algo muy sencillo se convirtió pues en una larga historia de investigación sobre la luz, los reflejos, las texturas, las transparencias, ¿no? Sobre todo porque en ese momento en la universidad tampoco teníamos muchos medios. Entonces queríamos hacer muros curvos. Esto era un pabellón, como decía Marta, un concurso. Entonces, pues queríamos hacer unos elementos curvos que dejasen pues pasar la luz.
Y luego también que puedan oler bien, ¿no? Porque cuando estás haciendo maquetas se pueden utilizar resinas que son bastante tóxicas. Entonces, por eso nos inventamos un poco este material, que luego fue algo que empezamos a desarrollar y, bueno, esto es un producto que se llama Lightbox y esto es bueno, son realmente experimentos, ¿no? Son unas cajas de metraquilato en el que colocábamos este material, pero lo que nos interesaba, no tanto las formas y no tanto los colores que tiene, lo que nos interesaba mucho es cómo pasa la luz a través de este material y cómo ilumina los espacios, ¿no? Eh, Nos empezamos un poco a obsesionar sobre esto, de cómo pasa la luz a través de estos materiales y los efectos que pueden generar. Este proyecto se presentó, creo, sobre el año 2014. Hicimos un vídeo que lo podéis ver en nuestra página web, que es como nuestro nombre.com, en Lightbox, que lo grabamos con muy pocos medios, con una música que creó un músico al piano, José Manuel García Fernández, para el vídeo, y tuvo muchísimo impacto porque de repente nos llamó la revista Wired de Nueva York para hacernos una entrevista, ¿no? Porque le parecía como que había un efecto de innovación. Y nos hicieron una entrevista muy técnica en el que nos pedían incluso cantidades, cómo lo mezclábamos, cosas muy, muy tecnológicas y muy técnicas, y lo presentaron en su página web y de repente pues llegamos a tener, pues no lo sé, creo que hasta 50.000 visitas al vídeo, lo podéis ver. Entonces conseguimos un impacto a través de la imagen que no esperábamos y recibíamos muchos comentarios de las personas que veían el vídeo, que les transmitía paz, que las formas acuosas, los colores, les transmitía una serie de emociones. Entonces, esto fue una experiencia que nos ayudó mucho a entender lo que hacíamos y lo que queríamos transmitir con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto se vio en posteriores trabajos que veréis. Esto fue como nos invitaron a participar en la Semana de Diseño de Nueva York, en Wanted Design. Entonces, lo que queríamos era exponer estas piezas que hemos comentado ahora, que el soporte era el metraquilato, lo queríamos hacer con cristal. Entonces, esta fue nuestra primera experiencia con el vidrio de caña, que es el vidrio soplado, que en ese caso lo hicimos en la Real Fábrica de Cristales. Es un sitio de los más antiguos, creo que es la única real fábrica de cristales que sigue funcionando del mundo. En un edificio precioso de una calidad arquitectónica industrial del 18, durante la época de Carlos III, con una riqueza espacial impresionante de más de 25.000 metros cuadrados, y tienen esa tradición del vidrio soplado, técnica de caña, como ha dicho Imanol, pero transparente, no como en Italia, que es más el color, ¿no? Luego os contaremos un poco más sobre este proceso. Este fue un poco el resultado. Esto éramos bastante amateurs, éramos bastante naif, pero no nos gustaba tanto el resultado de la forma y demás. Lo que nos interesaba era el reflejo que generaba, ¿no? El paso de la luz a través de este material. Cosa que, por ejemplo, que con el metraquilato es completamente distinto, porque al final el vidrio tiene una rugosidad y la luz pues se comporta de diferente manera. Y nos empezó a interesar mucho. Luego también las texturas que se generaban, cosa que con el metraquilato era completamente distinto. Bueno, este era un poco lo que es el resultado. Y a partir de ahí nos llamaron para una exposición que se llamaba Food Immersion en Milán. Era una exposición que tenía que ver con el tema de la comida. Se hacía en una villa, en esta villa que se llama Villa Niki Campilio, está en el centro de Milán, el arquitecto se llama Piero Portalupi, y bueno, nos invitaron a hacer una instalación. Fue la primera vez en nuestra vida que hacíamos una instalación y sobre todo en una villa de estas características, que es, si la podéis ver y estudiar, es increíble. Y bueno, lo que
lo que intentamos hacer fue como un espacio relajado, como si fuese algo marino, acuoso, y empezamos a experimentar ya con la luz. Bastante naif también, pero empezamos a experimentar un poco de cómo iluminar estas piezas, cómo se reflejan en el espacio. Aquí lo que hicimos fue algo, bueno, siempre cuando hacemos una exposición, lo que hacemos es vaciar el estudio y lo solemos hacer en el estudio. Solemos experimentarlo y ver cómo se comporta, tomar todas las medidas, cómo se sujetan estas piezas. Entonces, esto fue nuestra primera experimentación con la luz. Simplemente eran una serie de focos con unas lentes que iluminaban estas piezas. Luego estas piezas se movían, se giraban y se generaba como un ambiente un poco acuoso en el que la gente se quedaba y se relajaba. También había una música de fondo en el que, bueno, era un poco pues, onírico. Las olas del mar, porque en Milán no tienen mar y entonces queríamos transmitir a los visitantes pues esa experiencia. No estamos poniendo vídeos porque los vídeos en Zoom se ven muy mal, pero bueno, si investigáis en Instagram, nuestro Instagram y la web podéis ver un vídeo un poco de algo muy básico con un presupuesto muy reducido, ¿no? Pero esta imagen tiene que ver mucho con proyectos actuales que pues explicaremos más adelante, ¿no? Luego también hay otra cosa, que por ejemplo en esta villa, que es una villa protegida, pues había que sujetar estas piezas de vidrio. Estas piezas de vidrio son pequeñas, pero pesan. A lo mejor pueden pesar, pues no sé, 1 kilo o casi 2 kilos. Bueno, con todo el material y demás. Entonces, claro, había que sujetar estas piezas, ¿no? Porque no se puede taladrar, no se pueden hacer ningún taladro en el techo. Entonces, contactamos con 3M, con la marca 3M, para que a ver si hay algo en el mercado para poder pues suspender estas piezas. Entonces, bueno, contactamos con ellos, nos dieron el material y entonces, bueno, son unas piezas, son como unas gomas en las que se pueden colocar en el techo y sujetan, creo que hasta 3 kilos, más o menos. Y bueno, esto duraba 2 días y aguantó la instalación, ¿no? La gente, la verdad es que les gustó mucho y tuvimos un feedback del público, fue una de nuestras primeras experiencias, porque cuando expones tu producto al público, pues el feedback que recibes, pues, te hace pensar y replantear lo que has hecho. Al mismo tiempo, también colaboramos en esa exposición con caramelo soplado, porque descubrimos que el caramelo, cuando lo soplas, tiene mucho que ver con la técnica del vidrio soplado de caña. De hecho, cuando el vidrio está a 1700 grados, lo sacan y cogen en la caña un poquito de ese magma, ¿no?, del vidrio y lo soplan, tiene un aspecto como meloso, parece como la miel, el caramelo. Entonces conseguimos hacer unas piezas que tenían los mismos colores que nuestras luminarias, por decirlo, y lo hicimos con unos artesanos de caramelo de aquí de Madrid y nos hicieron estas piezas. Se llama el horno de San Onofre y tiene más de 100 años de historia, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezamos a enlazar cómo se comportan los materiales, ¿no? Al mismo tiempo, durante todo este proceso que veis un poco del vídeo, también trabajamos con la madera. Y nuestro primer producto, que fue muy naif, muy sencillo, muy criticado porque decían que era como la silla de Riedel y no era para nada nuestra intención, pues hicimos esta pieza que se llama Zoo, que está inspirada en una gira que nos impactó mucho, de música de Acton Baby, de Food TV. Y bueno, pues era una pieza muy sencilla con un ensamblaje que nada tiene que ver con Riedel, lo hace un carpintero en Madrid que tiene la patente y no la quiere enseñar a nadie, y consiguió hacer con una manera más sencilla que Riedel ensamblar esas piezas de madera y se pueden ¿cómo se dice?, apilar unas con otras, se puede crear una estantería, es una pieza más ligera. Fue nuestro primer producto realmente y fue como una experimentación. O sea, fue como, no lo tomamos como una pieza de diseño en sí, como muy profunda y tal, sino que fue más que nada un producto de experimentación, de experimentar con el material, experimentar con los precios, porque queríamos una pieza súper sencilla, que el coste de producción sea muy bajo y que se pudiera vender bien.
Luego también el tema del embalaje, pesos, envíos, ¿no? Entonces fue como algo experimental. O sea, no lo tomamos como un producto final, sino que fue más bien como una experimentación. Aquí jugamos un poco con el tema del anamorfismo, en el que desde un punto de vista se lee un mensaje. Esto tenía que ver, como decía Marta, con la gira de ZooTV de YouTube. Y bueno, trabajamos también con un grafitero y nos hizo una colección que visteis anteriormente, entonces era una edición limitada. Y la colección, o sea, la silla básica de esto, la verdad es que funcionó bastante bien a nivel de ventas. Salió en muchas revistas, bastante gente la adquirió y bueno, pues fue nuestra primera experiencia que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Entonces, Claro. cuando empiezas con algo sencillo, pues vas aprendiendo y cada vez pues lo vas complejizando más. Fue un producto que ahora mismo lo vemos y bueno, no es que nos llame la atención, pero siempre lo mostramos porque le tenemos especial cariño, porque aprendimos mucho de la fabricación, de costes de producción, costes de envío, la manipulación, etcétera. Entonces, bueno, fue un proyecto que realmente aprendimos mucho, ¿no? Luego, a partir de ahí, trabajamos en esta mesa que se llama X-Table. Es una mesa en la que no tiene ninguna pieza de unión, o sea, se une con un machimbrado. Son 3 piezas. Es madera de pino. Lo que es el tablero que veis mide como 2 metros, para que veáis un poco lo que es la escala. Y se juntan las piezas de una manera como muy japonesa, ¿no? Se juntan todas estas piezas haciendo lo que es el tablero. Entonces, al final es como un objeto casi escultórico, experimento también, que realmente no llegó a funcionar muy bien, nunca llegamos a resolverlo del todo, pero bueno, aprendimos mucho porque empezamos a trabajar con los ebanistas, con carpinteros muy especializados en este tipo de cortes, que son muy complejos, porque tienen ángulos no muy sencillos, no todos los carpinteros y ebanistas lo saben hacer, y bueno, pues fue una experiencia más. Esto fue algo ya un poco más experimental y un poco más, bueno, empezamos a trabajar ya con otros materiales. Empezamos a trabajar con el metal. Esta mesa se llama la Mesa Rey, la pusimos en Nueva York en el año 2015. Entonces es una mesa que, bueno, en ese momento estábamos como un poco obsesionados con el mar, ¿no? Con el tema de, como os comentábamos antes, con Bianchi Campillo, con esas reflexiones que tenían que ver con el mar. Y esto nos sugirió. Empezamos a ver cómo, bueno, las mantarrayas, ¿no? Como los peces, un poco todo como todo este lenguaje, ¿no? Entonces es una mesa que tiene un cajón inferior que se puede mover de un extremo al otro y luego tiene un textil, es una red de pesca que es original, es en algodón, que se entrelaza en todo lo que es en todas esas costillas, ¿no? En esas branquias, por así decirlo, de lo que es esa mesa. Entonces, tenía un cajón que aquí, pues, por ejemplo, en ese espacio se solía utilizar pues, para objetos un poco más ligeros y luego, por así decirlo, el cajón metálico pues, para libros o como objetos más pesados. También la pensamos como una mesa donde sentarte en una reunión y que de repente no hubiese el teléfono móvil, objetos que te distrayesen, sino que fuesen personas que hablásemos, nos mirásemos a las caras y nos entendiésemos con muy poco, y esa mesa de repente guardabas todo en su estómago o en sus branquias o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces era un poco el concepto. También aprendimos mucho en la parte del hierro, porque estas patas es un diseño nuestro que son de hierro con una varilla hueca, pero a la vez se suelda una pletina perpendicular y como muchos de vosotros arquitectos, pues esto lo que hace es que lo rigidiza y evita que la mesa vibre. Y nos costó muchísimo llegar a estas patas porque hicimos pruebas con varilla maciza, hueca, pero vibraba. Entonces, de esta manera, como en los puentes, conseguimos unas patas que pesan muy poco, menos de 2 kilos, son de hierro y dan muchísima rigidez. Entonces, bueno, pues a veces crear objetos y experimentar con ellos
trabajar mucho con los maestros artesanos, ir a sus talleres, ver cómo evoluciona el material, cómo se deforma, cómo se comporta, pues nos da muchísima información que nos ayuda a crear y a hacer unos productos que, bueno, pues que se adapten a lo que necesitamos. Sobre todo porque es una pieza que pesa bastante, es madera maciza y luego el metal también. Entonces empezamos a trabajar con las diferentes formas de las patas. Lo que sucedía al final es que la pieza vibraba, o sea, lo que es la mesa se movía, y con lo que decía Marta, con estas pletinas en perpendicular solucionamos el problema. La mesa ya no se movía y quedaba completamente perfecta. Y visualmente, pues son bastante ligeras, son bastante finas. Fue una mesa que la aprendimos muchísimo, pero obviamente, obviamente a nivel de ventas, pues nada, o sea, fue mucho impacto a lo mejor mediático, pero conseguimos un encargo de un cliente de algo similar, ni siquiera la mesa se llegó a vender. Entonces la tenemos en nuestro estudio y disfrutamos muchísimo de ella y bueno, pues pero aprendimos bastante de ello. Aquí estamos con Fran Busman, que fue el ebanista, que hizo la parte de la madera y que es un hombre pues, increíble y nos ayudó muchísimo y una relación pues, muy especial. Es una persona que fue mano derecha de Piet Van Eyck y bueno, trabajó con él pues muchísimos años y aprendimos también mucho de él, ¿no? De cómo ensamblar la madera, los pesos de la madera, ¿no? Y bueno, fue un trabajo con él, que es un artesano, pues espectacular. Si alguien quiere indagar más en los nombres de las personas que colaboran con nosotros y tal, en nuestra página web está todo, lo podéis acceder. Y bueno, pues este es otro proyecto que nos llegó pues, sobre el año 2014, un cliente nuestro que se llama Jonas Stahl de Gibraltar y nos pidió que nosotros que somos creativos intentar ayudarme en este proyecto que era crear una pasarela de vidrio en lo alto del Peñón de Gibraltar, que es un punto más alto de Europa donde se puede ver, no más alto de Europa, perdona, el punto de montaña que se puede ver Europa y África a la vez, con 360 grados. Entonces las vistas son preciosas. Y hay unos momentos que la bruma sube y envuelve la montaña, como es en la foto. Entonces, bueno, pues intentamos trabajar con Jonas en este diseño. Tuvimos un diseño bastante fuerte, que el gobierno le gustó mucho, y tuvimos la suerte que los ingenieros y la constructora y el gobierno lo construyó tal cual fue el diseño. Entonces, es un ejemplo de que cuando hay un buen diseño, pues al final se hace realidad. La gente lo aprecia, se involucra y lo imposible se hace posible, ¿no? Y aquí está en lo alto del Peñón, pues en torno a una plataforma militar existente. Entonces tienes un lado de caída de unos 300 metros y vas dando vueltas en torno a la plataforma. Los valientes pueden ir a ver el vacío y los que son más, bueno, que no tienen tanta valentía, pues puedes subir a la plataforma original militar. De hecho, veis, hay un gradiente a la izquierda. En el Butiral hicimos un gradiente para, bueno, como simular un poco como este tema de la niebla, que fue un poco lo que nos inspiraba, y para como prepararte un poco a ir a esa pasarela, ¿no? Ese gradiente está en el suelo y en las paredes, y de esa manera la gente no tiene tanto vértigo, ¿no? Si mira hacia abajo, pues no le da tanta sensación del vértigo. También fue bastante costoso la fabricación y cómo montarlo. Esto al final se montó en el norte de España y se trajo a Gibraltar. Lo que se hizo fue colocar una grúa, pues justamente en el medio, y a partir de ahí pues empezaron a ir colocando todas las piezas, como si fuese un mecano, ir colocando todas las piezas hasta conformar un poco todo lo que es esta pasarela. En este proyecto nosotros diseñamos todo lo que veis, los dibujos, el digamos, proyecto básico de ejecución, pero luego el mérito también enorme es de la constructora Koala Jack Design, que consiguieron llevarlo a cabo, ¿no? Y los ingenieros, ellos hicieron pues que fuese real. Fue algo bastante sencillo, pero bueno, muy complicado. O sea, fue complicado porque al final había que mantener esta estructura, había que mantener como esta base militar
y tampoco nos daban margen a hacer muchas cosas. Por eso lo que queríamos era hacer como un recorrido en 360 y que hubiese dos tipos de niveles, ¿no? Como si fuese un recorrido en el que el usuario puede recorrer todo lo que es la pasarela, puede subir por unas escaleras que están, vamos, a la izquierda y puede visualizar, pues, África y lo que es Europa, ¿no? Bueno, todo lo que es este borde. Es un poco lo que es la visual de lo que es el espacio. Ahí al final es África y a la izquierda es Europa. Y el gradiente, bueno, realmente queríamos hacer otra cosa, pero bueno, por temas de presupuesto tampoco nos dejaron hacer muchas cosas. Pero bueno, el éxito de este proyecto es que lo que costó la pasarela, que no recuerdo muy bien, pero creo que era en torno de 1 millón de libras, se recuperó en 2 años con los tickets de la gente que venía a visitarlo. Entonces, el gobierno, pues al final se quedó muy contento, ¿no? Porque la inversión está ya recuperada. Y ahora ya lo que tienen que hacer es, con eso que van ingresando, pues dedicarlo al mantenimiento. Aquí, por ejemplo, en los laterales, como, bueno, es una zona que iba bastante viento, tuvimos que, pues en vez de que sean de vidrio, los tuvimos que hacer en metal. Y en metal perforado para que el viento circule, porque si no había peligro de que el vidrio, bueno, pues que pudiese estallar. Entonces, por un tema estructural, se tuvieron que hacer esos dos laterales, bueno, pues en metal. Y bueno, esta es una imagen de noche de cómo es esta pieza. Bueno, os vamos a comentar, este es otro proyecto, es nuestro primer encargo de una empresa, bueno, en este caso una fundación, que es la Real Fábrica de Cristales, que os hemos contado antes. Es una fundación que comentamos, estuvo abierto a partir del siglo XVIII por Carlos III, el rey de España, y lo que hizo fue traer artesanos de toda Europa. Trajeron artesanos de Venecia, Finlandia, bueno, pues alemanes, los trajo para que empezasen a trabajar y, bueno, más que nada pues para los reyes, ¿no? Era pues bastante elitista todo eso, pero bueno, fue como una fábrica de vidrio, pues bueno, yo creo que la más importante en Europa. Y actualmente tiene como 4.500 moldes, que son originales, tiene moldes de 1900, 1800 y bueno, pues hasta ahora. Entonces, al ser una fundación, tiene la obligación de recoger todos los moldes que hay en España. Si, por ejemplo, hay una fábrica de vidrio que, bueno, quiebra o ya deja de trabajar, pues la Real Fábrica tiene la obligación de recoger esos moldes, traerlos y guardarlos y respetarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunos que tienen bastante valor. Bueno, pues antiguamente eran quinqués, depósitos. Quinqués son lámparas de aceite, ¿no? Sí. Y bueno, esto es como nos encontramos su almacén de moldes, porque estaba sin catalogar, pero ahora ya lo tienen ordenado, están haciendo una catalogación muy buena y nuestra ilusión sería que en el futuro pues se les haga un tipo de aplicación que cualquier diseñador pueda acceder y buscando esa forma de revolución, pues localizarlo en su catálogo y poder usar esos moldes, ¿no? De hecho, lo peculiar de estas piezas es que solo existe un molde de cada forma. O sea, no hay repeticiones de molde, sino que solo tienen solo uno de esa forma. Entonces, bueno, lo que nos encargaron fue hacer una colección de lámparas para ellos. Como ya habíamos trabajado con ellos anteriormente, con nuestros experimentos, pues ya sabíamos un poco cómo trabajaban y cómo funcionaba, bueno, pues cómo funcionaba, vamos, el material, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer una combinación de los moldes, porque al final los moldes que ellos tienen son pequeños,
porque eran copas, quinqués, etcétera. Entonces, sí, jarras. Entonces lo que hicimos fue combinarlos entre sí y hacer unas nuevas formas. Entonces estuvimos buscando muchísimos, bueno, bastantes bombillas porque, como comentábamos antes, en Venecia, por ejemplo, sí que trabajan mucho lo que es el color, pero en la Art Fábrica la característica es la transparencia del cristal. La calidad que tienen es bastante buena. Entonces, al utilizar un tipo de luz y con transparencia, pues es bastante difícil porque pasan estas cosas, ¿no? Al utilizar una bombilla se generan una serie de efectos que realmente no nos gustaban. O por ejemplo en este caso, ¿no? Todo esto son prototipos. Al colocar una bombilla transparente sobre una pieza de cristal, pues realmente no nos gustaba nada, porque al final eh, lo que queríamos era realzar el cristal y que no se viese la bombilla, porque era lo que no nos interesaba. Que la bombilla acompañase al trabajo exquisito de tantas manos que trabajan en cada pieza de cristal, que no de repente se viese más bombilla que trabajo de cristal, ¿no? Entonces hubo un momento que empezamos a colocar una serie de bombillas pequeñas con lentes y las metimos dentro. Entonces nos dimos cuenta que funcionaba. O sea, nos dimos cuenta que a través de la lente y a través de una serie de grados, pues el cristal se realzaba. Entonces era lo que nos interesaba, ¿no? No tanto una bombilla comercial, sino que nos dimos cuenta que al final teníamos que fabricar esa bombilla. Entonces lo que tuvimos que hacer fue fabricar una bombilla que está alojada ahí arriba. ¿Ves? Es una pieza que es en aluminio. Y nos gustaba un poco este ejemplo, porque al final unes tecnología con artesanía. Porque tuvimos que fabricar esa pieza exclusivamente para alojarla en ese espacio. Y ese espacio que veis ahí arriba es el más difícil, porque el artesano cuando está soplando, todo lo que es la masa, por así decirlo, se está alojando allá, o sea, se está alojando ahí arriba. Entonces, el artesano tiene que ser muy fino para que pueda entrar este casquillo en aluminio. hay un vídeo precioso de todo el proceso de una lámpara que está también en nuestra web y con los sonidos de la fábrica, del horno, y podéis verlo y entenderlo un poco mejor. Es un proceso bastante largo. Y aparte estás con un vidrio soplado de una calidad y de un trabajo exquisito, pues ponerle una bombilla del mercado es como que no dialogan, ¿no? El diálogo no es el mismo, ¿no? Entonces, si hacemos una joya de bombilla que se hace también de manera artesanal, porque es un aluminio torneado, y dentro hay un LED que está elegido pues después de muchas pruebas, ¿no? Y el LED también es de buena calidad, pues al final los dos materiales, el resultado, pues tienen que ver uno con el otro y es muy especial, ¿no? Luego nos dimos cuenta que al trabajar con estas lentes y alojar este casquillo dentro de lo que es el cristal, se generaban estos efectos que nos dimos cuenta después, porque con las otras bombillas no se generan estos efectos en el suelo. Entonces nos pareció también que era bastante sugerente, ¿no? Que aparte de iluminar un espacio, aunque la luz que tiene es una luz ambiental, pues generaba un poco esos efectos que nos empezaron a interesar. Esto es un poco una pequeña colección, son 13 piezas, pero como os decíamos, rescatamos piezas pues de 1900, de 1920, son piezas, pues bueno, son bastante antiguas y solo existe un molde de cada pieza. Es decir, que si ese molde se estropea o se rompe o lo que sea, no hay no se puede reemplazar, sino que solo existe ese molde. Esta colección tuvo mucho impacto mediático, sobre todo en España, porque al final era como poner en el valor la tradición y convertirla en contemporáneo, ¿no? En algo moderno. Y creo que a la gente le gustó mucho porque era una fábrica que era un momento pues, que a lo mejor no estaba tanto en los medios, y a través de esta colección y de otras acciones que hicieron, pues actualmente se vio más. Bueno, pues la gente vio que seguían trabajando, que seguían innovando, que estaban abiertos al público, que no estaban cerrados, ¿no? Y ese diálogo pues también me parece interesante. Entonces, bueno, fue un ejemplo que nos gustó mucho de
de lo que es artesanía y tecnología. Estos son todos los planos que les teníamos que dar al artesano, porque al final todos los procesos tenían que ser como muy sencillos, ¿no? Solo tenía que haber un corte, las distancias de los taladros tenían que ser siempre las mismas en todas las piezas, más que nada para que haya pues una fabricación como en cadena y en serie, para que el artesano pues bueno, tuviese esos dos taladros, los cortes siempre los mismos, etcétera, ¿no? Un poco el mismo proceso de siempre. Y esto fue un detalle que nos gustaba, ¿no? Que cada artesano firmaba firmaban estas piezas. Ahí veis RCC 12, ¿no? Que es, bueno, luego se iba sumando 12, 15, ¿no? Cuando se iban fabricando, pues el artesano iba poniendo el número de lo que son estas piezas. Y nos gustaba también como ese toque manual. Luego esto es lo que es la cazoleta. Esto es una copa de vino. Y dentro de esta copa de vino está toda esta tecnología. Entonces, ya que toda la pieza es transparente, nos gustaba que se viese esto. Es decir, que se viese hasta la transparencia de la tecnología. Y nos parecía curioso, ¿no? Entonces, nos gustaba llevarlo todo al extremo de, bueno, pues ya que vamos a realizar esta transparencia, pues que se vea la tecnología, que se vea absolutamente todo y que todas las piezas, el cable, el trenzacables y todo, pues que sea todo completamente transparente. Esto fue una exposición que hicimos en el estudio y aquí empezamos a trabajar con combinaciones de todas las piezas, ¿no? Ahí están un poco los moldes. Veis un poco los efectos, ahí se ve a la izquierda todos los efectos que hacen estas piezas. Y luego, a partir de aquí, empezamos a trabajar con la galería de Rossano Orlandi en Milán. Entonces ella, fue a través de una larga historia que no vamos a contar porque tiene mucho tiempo, pero bueno, empezamos a trabajar con ella y esto se expuso en el año 2017 y entonces, bueno, aquí está toda la colección expuesta en esta sala, que son 13 piezas. Lo conectamos con un sensor, entonces según las personas que entraban en la habitación, pues la intensidad subía y cuando no había nadie bajaba al mínimo. Entonces también pues consigues que sea amable, bueno, y es lo que te permite leer, ¿no? La sala es un poco caótica porque Rosana también es un poco así, le gustan mezclar muchas cosas, entonces, bueno, tampoco se veía demasiado, ¿no? Porque había mucha contaminación de cosas, pero bueno. Esto fue, a través de esta colección, empezamos a trabajar, nos enganchó muchísimo el cristal. O sea, fue un aprendizaje bastante importante en nuestra carrera y empezamos a estudiar los efectos, empezamos a trabajar un poco con todo esto, ¿no? Que nos llamaba muchísimo la atención. Esta pieza se llama Filamento. Es una pieza que no está hecha con la Real Fábrica de Cristales, sino que esto es un Pirex, es un vidrio científico, porque con la Real Fábrica es que no se podría hacer. Pues es una pieza que mide como 1,20 m y no, con vidrio soplado es imposible. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esa colección anterior, nos empezamos a dar cuenta que se generaban diferentes efectos y se generaban a través de la forma. Entonces empezamos a estudiar una forma geométrica para poder conseguir un efecto que queríamos realizar, que era un filamento de luz. Entonces, la forma no es una forma estética, sino que esa forma es para poder generar un efecto de luz que nos interesa, que es este filamento. Entonces, como podéis ver a los extremos, cuando los tramos son rectos, no hay ningún efecto, pero cuando se va generando formas, cuando se va generando estas formas de cóncavo y convexo, esa luz se va propagando, va chocando las superficies y va generando como este efecto que era lo que nos interesaba. Esto vino a raíz de una conversación con la galería, con Rossano Orlandi, porque ella nos sugirió de hacer como piezas de cristal alargadas para sus mesas, ¿no? Porque ella tiene mesas como de 1,20 m, como de 2 metros de largo, entonces quería como piezas alargadas de cristal. Entonces, de ahí empezamos un poco a trabajar como en esta colección. También nos dimos cuenta que, aquí esta imagen es muy bonita porque
cuando la luz está muy baja, el cristal desaparece y solo se ve el efecto de luz. Entonces solo se ve este efecto y el cristal, se va, se difumina. Hay un vídeo de la parte de limable que es bastante bonito, cómo sube y baja y los efectos que se pueden hacer en nuestra web y en Design de Londres también lo tiene colgado. Y bueno, aparte de ser decorativa, la luz pues también es funcional. Entonces cada pieza de aluminio que veis de unión pues tiene un spotlight que al final ilumina la mesa, tiene bastante potencia, llegamos a unos 600 lúmenes y puedes trabajar en espacios se puede usar en espacios de trabajo, en una cena, pues puedes empezar con mucha cantidad de luz o con menos, ¿no? Y esa es la parte de la tecnología que nos permite jugar con la luz. Son piezas únicas porque al final no se hacen con molde, se hacen a través de un torno y se van soplando. Entonces, cada una es distinta y nos gustaba que cada una fuese distinta porque también el efecto es distinto. Son piezas que, bueno, se pueden ir juntando entre sí. Como os comentaba, esto se hace a través de un torno y entonces a través de un torno se va soplando y el artesano con un soplete pues va generando estas formas. Entonces el artesano tiene un plano que más o menos tiene lo que es la forma, pero tiene libertad absoluta para hacer un poco lo que quiera, siguiendo un poco lo que es el patrón que nosotros queremos. Entonces nos dimos cuenta que aparte de que tenía que iluminar, o sea, que tuviese estos efectos, pues sí que tenía que iluminar, o sea, sí que tenía que ser también, bueno, pues tenía que ser funcional, ¿no? Cosa que la anterior colección que hicimos era más una luz ambiental, pero esta tenía esa dualidad de tener una luz ambiental y que sea funcional también, a través de esta luz inferior. Entonces tiene dos tipos de luces, una luz horizontal, que es para generar este efecto de luz, y luego una luz inferior, que es para iluminar la mesa. Son dos circuitos completamente distintos. Entonces tiene esa dualidad que aprendimos un poco de esa anterior colección. Este es otro proyecto que fue para una marca, Simón. Es una marca que es de Barcelona, que, bueno, hace, pues, enchufes y demás, es bastante conocida en España, y nos encargó hacer un espacio en Casa de Cor. También trabaja con la luz y tiene un CEO fantástico, Xavi Platja, que nos contactaron con un tiempo muy reducido. En menos de 2 meses teníamos que crear una idea, construirla y encima estaba Navidad por medio, que en España en Navidad pues muchas personas cierran y tal. Entonces cogimos la luminaria, filamento, intentamos experimentar en colocarla en vertical y quisimos transmitir esa idea de la innovación y la historia de la marca Simón en un espacio. Lo enlazamos con el nacimiento, el descubrimiento del vidrio en el desierto, que es bastante incierto, pero se dice que los fenicios, había un grupo de mercaderes que transportaban natrón y un día por la noche se quedaron en el desierto y quisieron calentar el natrón. Entonces al día siguiente lo que descubrieron fue vidrio, porque con el sílice de la arena se había deshecho, fue el primer contacto con el vidrio. Nos pareció pues como ese concepto de un desierto y quisimos transmitir ese concepto de cueva del desierto en el que la luz aparece como estalactitas y estalactitas, ¿no? Este era un poco el concepto y estas luces con la tecnología de Simón están como respirando, subían, bajaban y lo hicimos en un tiempo muy reducido. Las paredes son con arena, se hicieron de manera manual, las alfombras recuerdan también a la arena, hicieron tapiceros, prácticamente a mano. Y bueno, la verdad es que al público le gustó porque cuando llegaba al espacio pues se trasladaba a otro momento histórico, a otro lugar, ¿no? Y a partir de esta experiencia, como veis, son piezas que se van juntando, ¿no? Veis ahí en el medio, pues bueno, son como unas piezas en metraquilato para poder juntar estos dos cristales. Como no hubo tiempo, pues fue un poco la solución que tuvimos para poder hacer esta pieza. En la siguiente pieza, claro, cuando vio Rosana esto, dijo, oye, quiero que me hagáis una pieza, pero que sea entera. Es decir, que sea, en vez de que sean módulos,
que sea una pieza grande y que sea en vertical, porque dio esa exposición y bueno, pues al final te coge la mano y te coge la vida, o sea, lo quiere todo. Entonces dijo, bueno, quiero que hagáis quiero que hagáis esta pieza en grande. Entonces, pues hablamos con este artesano que se llama Eduard Garuti, está considerado entre los 10 mejores del mundo, se encuentra en Barcelona, tiene un torno de 3 metros de largo y entonces pudo realmente realizar esta pieza. Es una pieza muy, muy, muy extrema, porque es una pieza entera, no existe pues no hay ninguna junta, y este es el resultado final. La pieza de cristal mide como 2,30 metros más o menos, y la pieza y lo que es la pieza en sí, mide como 3,20 metros, porque la altura de la sala era bastante grande. Rossano Orlandi tiene una sala que es la más importante de su galería, en la que ella selecciona muy cuidadosamente cada pieza, ¿no? Entonces fue nuestra primera presentación de una pieza nuestra en su sala importante. En esta sala, pues, diseñadores españoles solo ha expuesto Nacho Carbonell, que a lo mejor lo conocéis, y Jaime Ayón, que supongo que lo conoceréis. Y nosotros hemos sido los terceros, entonces nos hace muchísima ilusión, aunque fue muy duro porque se nos rompieron casi todas las piezas, solo nos quedaba una, y finalmente pudimos instalarla con muchísimos problemas. Entonces al final es una pieza muy de experimentación, muy extrema, que tuvo la suerte de exponerse en esta sala. Sobre todo es bastante difícil de fabricarla, porque al final cuando trabajas con el vidrio está a una temperatura que luego hay que bajarla, hay que bajar esa temperatura. Entonces no existe un horno que mida como 2,5 metros, ¿no? Para que tú puedas meter esta pieza de cristal y bajarle la temperatura. Entonces lo que hacía Eduard era bajarle la temperatura a través de lo que es el soplete y a través de la llama. Entonces, como él tiene bastante experiencia, iba viendo todas las tensiones que tenía lo que es la pieza y a través del color, pues iba viendo que la pieza ya no tenía tensiones. Pero hubo muchas piezas que se rompieron, claro, porque las tensiones en esta pieza pues son bastante importantes. Pero bueno, al final pudimos conseguirlo y bueno, se pudo hacer. Este es otro proyecto que hicimos para Gandia Blasco, es una marca de Valencia que tiene 75 años de experiencia en textil y 25 de mobiliario de exterior. Su ADN es el aluminio, entonces queríamos crear como una malla de aluminio que se plegase como una alfombra y generase espacios. Y este fue el resultado, entonces se ha hecho con maestros artesanos en Valencia, pesa poquísimo, está en el extremo, unos poquitos milímetros menos en la malla o en el perfil que lo une. No funcionaría y se rompería y no aguantaría pues el impacto de alguien que se tire. Entonces es también muy extrema. A la vez, el textil de exterior queríamos que se entrelazase, porque al final queríamos ese concepto de alfombra que se convierte en mueble, ¿no? Y tuvimos la suerte de trabajar con Fabric Quadra, que es de las empresas de textil más importantes de Europa, y trabajamos directamente con su equipo de proyectos especiales para desarrollar estos cordones que son como calcetines, no tienen puntas. Es un tejido que recuerda a la lana, cuando lo tocas parece lana, pero es exterior y dentro tiene una espuma que se llama Dry Fast, que lo que hace es que secado rápido, con una calidad extrema y un I+D maravilloso, pues hemos conseguido que ese entrelazado pues aguante también al exterior. El entrelazado se va entrelazando en el propio aluminio, entonces no hay botones, ni metal, ni nada. El propio entrelazado es el que resuelve las uniones, al igual que la llegada al suelo también son unas tiras de silicona que se entrelazan y lo que hace es que pues no deslizan. Lo que queríamos era juntar un poco la historia de Gandia Blasco. Ellos empezaron pues trabajando con el textil y luego, vendiendo alfombras y demás, y luego pues hicieron lo que es el mobiliario para el exterior y su material fetiche es este, ¿no? Es el aluminio. Entonces queríamos como juntar el material del aluminio con este textil, ¿no? Como juntar esos dos mundos en una sola pieza. Aquí está, pues bueno,
Estas son pruebas en la fábrica, ¿no? Pues, ergonomía, ¿no? Que no funcionaba, ¿no? De prueba y error, de lo que decía Marta, pues un milímetro en esta pieza ya no funcionaba, se cae abajo. Esto es un poco, hay, bueno, pruebas de las piezas. Aquí son dos piezas juntas, que luego en futuro sí que se fabricarán. Ahora mismo se va a sacar solo una pieza, pero bueno, ahí la colección es bastante más amplia. Bueno, ganamos un premio en Nueva York que no nos esperábamos, que además es un diseño de Jaime Mayor, fabricado en España por la empresa Yadro, de los Interior Design, y bueno, pues también fue como, bueno, pues, un reconocimiento. Estas son las piezas que nos llegan de Holanda, del textil para exterior, y que dentro se coloca la espuma, que fue un proceso muy laborioso porque los dos materiales se adherían, entonces tuvimos que hacer un I+D para poder enfundarlos. Y bueno, pues fue un proceso bastante bonito, la verdad. Claro, luego también hay que ver que la pieza tiene que resistir, es decir, los roces, ¿no? Cuando alguien se sienta tiene que resistir el roce de lo que es la persona y también de lo que es el material. Esto fue una conversación con Rosana, que estuvo en el estudio probando lo que es la pieza, y luego hicimos esta pieza que no, bueno, es una exclusiva, no, nadie la ha visto todavía. Es una pieza que es para ella, entonces aquí la ergonomía se ha cambiado. Lo que habéis visto anteriormente son prototipos y la pieza, actualmente es un poco más grande, se ha inclinado lo que es el asiento. Y bueno, es una colección que hemos hecho con un gradiente, con dos colores, un poco más artística. Para su galería, que ahora está en verano en Porto Cervo, en Italia, y ya ha llegado antes de ayer, y entonces la presentará, me imagino que esta semana. Bueno, ese es otro proyecto que, bueno, se hizo durante el Madrid Design Festival en febrero. Nos encargó la fábrica, que es quien organiza el festival, nos encargó que hiciésemos una instalación en este muro vegetal. Este muro vegetal se encuentra en el centro de Madrid, en el Caixa Forum. Este jardín vertical lo hizo Peter Blank. Y bueno, ahora es un muro que el edificio es de época en Melón y nos ha inspirado durante muchísimos años. Pues las especies vegetales se protegen unas a las otras, y nos sugirió como animarlas con luces y que recordase el momento de las luciérnagas en un bosque. Cuando una cámara se para en un momento, pues tienes este espectáculo, y queríamos transmitirlo en un proyecto pues, de proyecciones de luces, ¿no? Para intentar usar los mínimos materiales y producir los mínimos residuos. Lo que queríamos era, por así decirlo, animar, ¿no? Animar este muro vegetal. Y es eso ahí. La primera imagen que nos vino fue esta, ¿no? Como un bosque de luciérnagas y como con luces, ¿no? Fue como nuestra primera inspiración. Esto fue lo que presentamos al concurso, porque esto fue un concurso y que finalmente se ganó. La instalación era para la marca de coches Mini. Y el coche eléctrico de Mini. El coche eléctrico. Entonces, pues por eso queríamos como animar un poco como este bosque. Este fue un poco lo que es el resultado, pero es mejor que lo veáis en nuestra página web. Hay un vídeo que se ve toda la instalación y es mucho más bonito que lo veáis en vídeo que en unas fotos. Fue un proyecto muy complejo, era invierno, tuvimos que hacer muchísimas pruebas técnicas con ingenieros expertos en proyecciones, hasta conseguir una luminosidad e intentar evitar la contaminación lumínica de la ciudad. Y pues está todo el equipo en esta web, podéis indagar un poquito más en el proyecto, y yo creo que con el vídeo es mejor vivir la experiencia que nos la contemos. Había un coche que, había que dejarlo porque, claro, es la marca, ¿no? Entonces, realmente lo que queríamos era enchufar directamente el coche al muro, porque, de hecho, hay un enchufe en el muro que lo que estaba haciendo durante el día el coche se va cargando, ¿no? Va cogiendo como una electricidad que luego por la noche lo devuelve, ¿no? Y lo devuelve al muro
generando como esta vida, ¿no? Era algo un poco como poético, pero era un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Como que el coche devuelve esa energía a, bueno, pues a lo que es el planeta, ¿no? Un poco, y generar un poco, pues bueno, pues como esta instalación. También para nosotros es muy importante los bosques urbanos en las ciudades, porque al final limpian pues el aire, ¿no? Y queríamos que con esta instalación pues, las personas pensasen en este concepto de la llegada del coche eléctrico, que habría menos CO2, y los bosques urbanos que nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Y que es muy importante. Bueno, el coche está envuelto en una pieza de lanar, que hizo un artista, lo de Perfuens, y la proyección también nos ayudó otro artista. O sea, podéis estudiar el proyecto. Y este tipo de efectos también tiene que ver un poco, pues, no sé, con los primeros proyectos que enseñamos, ¿no? De acoso y movimientos lentos, transmitir esa paz que descubrimos en el Milaneki. Entonces, todas esas experiencias que vas aprendiendo, al final en los años las vas aplicando porque ves que crees que funcionan, ¿no? Entonces, sigue un poco tu visión estética. Creo que este es el último proyecto ya, ¿no? Sí, este es el último proyecto porque... Estamos ya a una hora. Sí. Esta sería la última intervención que hemos hecho en marzo de este año, que ha pillado la pandemia en Casa de Cor, un edificio emblemático de Madrid en 1900, con fuerte criticismo belga italiano. Estuvo el edificio cerrado 3 meses y se reabrió en mayo. Y fue para la marca Nielsen, que también trabaja con tecnología del norte de Madrid. Y quisimos, como el edificio está protegido, la campaña era Casa de Cor Sostenible. Entonces, nos pareció el espacio tan bonito que en realidad lo que hicimos fueron unos muebles en taller y luces a medida que interactuaban con su parte digital y se encendían, apagaban, pintando las paredes, los techos. Esto es lo que nos encontramos. Entonces, las acciones fueron muy pocas. Fue pintar, quitar el papel de las paredes antiguo, una mesa con artesanos locales que era en forma de barco, que estaba pintada con un degradado para la transición del suelo de Pinomelis, que está uno de los artesanos ebanistas. Estas son pruebas en el estudio. Siempre cuando trabajamos con la luz apagamos todo y empezamos a trabajar un poco en lo que nos interesa y nos empezamos a dar cuenta que estas formas, estas esferas, pues bueno, generaban un poco estos efectos. Y esto fue realmente en el lugar, ¿no? Porque al final no sabes cómo va a funcionar en ese espacio, porque es un espacio que es de día y bueno, fuimos realmente con lo que es la pieza, la presentamos en el espacio para ver qué funcionaba, ver un poco las alturas. Y bueno, esto fue un poco lo que es el resultado. Siempre, no sé, nos imaginábamos un poco, ¿no? Como esas mesas de Versalles del siglo XVIII, ¿no? Que era como una mesa grande en el que está toda la comida, ¿no? Pues nos imaginamos un poco eso, como una mesa central en la que hubiese todas estas piezas de luz que existían diferentes tipos de circuitos que pues iluminaban el techo, iluminaban las paredes o iluminaba, bueno, pues lo que es la mesa a través de escenas que el usuario podía interactuar con ellas. Entonces, luego, como veis, hay un gradiente también, porque lo que nos interesaba también era como respetar un poco, bueno, pues respetar el lugar, ¿no? No colocar una pieza tal cual, sino que hubiese una transición entre lo que es, bueno, pues todo lo que son los materiales. Aquí veis un poco, bueno, algunos detalles de las piezas. Es vidrio soplado, luego las piezas es aluminio. Ya por último, solo podemos ver una foto porque estamos trabajando con el Museo de Bordados de Seda de Sotu, con maestras bordadores que trabajan para los emperadores de Japón, para gente muy importante de todo el mundo. Nos contactaron hace 2 años y querían hacer colecciones de bordados de seda contemporáneos, porque ellos son capaces de hacer un renoir bordado en seda, con micras, ¿no? Y estamos trabajando en piezas art design con volúmenes y la verdad es que estamos muy contentos y esperamos poder presentarlas pues, al final de este año o el próximo año en Milán o en una exposición en Chile.
No os podemos enseñar más porque no nos dejan enseñar nada. No. Está en fase de fabricación, pero bueno, cuando lo tengamos ya tenéis la oportunidad de verlo. La verdad es que es una experiencia alucinante, también es porque es otra cultura que no tiene nada que ver y trabajar con ellos también es complicado porque son mentalidades completamente distintas, ¿no? Y también estamos aprendiendo de este material que es un material nuevo para nosotros que, bueno, pues que nunca hemos trabajado con él. Así Así que que, muchas gracias nada, por muchas vuestra gracias. atención y esto. Sentimos haber ido un poco más rápido al final, pero como teníamos una hora, tampoco os queríamos aburrir mucho ahí. Bueno, si alguien desea hacer algunas preguntas, pudiera pasarlas por el chat, por favor, para que Marta y Manol den contestación. Bueno, si no hay preguntas, no pasa nada. No ha aparecido todavía ninguna pregunta, ¿verdad? No. Yo tengo una duda. A mí me gustaría saber cómo en su formación como arquitectos, de qué manera pues les ayudó como a impulsarse dentro de otras áreas del diseño, donde no necesariamente tiene que ver con el diseño de espacios. Pues yo creo que al final la arquitectura te forma de una manera bastante global y lo que te hace es hacer pensar. Es decir, al final un proyecto es pensar. Entonces da igual que sea que sea un mueble, un edificio o una instalación. Al final a nosotros nos formaron, ¿no? O sea, Sí, hemos a pensar, tenido maestros en la escuela, que ahora los nombraremos, pero que estaban muy vinculados al mundo del arte y enseñarnos a crear conceptos abstractos y luego darles soluciones estéticas y funcionales, ¿no? Entonces ese proceso es un proceso que lo puedes aplicar a un espacio, lo puedes aplicar a un objeto o lo puedes aplicar, pues no sé, a un proceso. Entonces yo creo que esa formación que dan las escuelas en el mundo de la arquitectura y otros campos, pues si tienes esas bases, pues yo creo que te abre mucho al mundo que vivimos, que está cambiando constantemente y que no, a lo mejor no todos podemos hacer la arquitectura que hacía Mies van der Rohe, Le Corbusier, entenderme, ¿no? Entonces te tienes que adaptar a otros momentos. Hemos tenido profesores, mejor conocéis alguno, pues Enric Puigeli de Barcelona, o Amir 09, Cristina Arias Moreno y Cela que son profesores de Harvard, o no sé, conocida a Diego Alonso, pues Santa Nicolás Solejano, gente pues que tenía unas ideas muy claras. Y luego en la escuela, me imagino que vosotros le transmitiréis a los alumnos lo mismo, las ideas y conceptos son muy importantes. Entonces, cuando esa idea y ese concepto está muy claro y tiene coherencia, ¿no?, en el proceso, en llevarlo a cabo, pues al final se ve en el resultado, ¿no? Entonces, esa manera de pensar es la que nos ha ayudado a trabajar en los materiales, en objetos, en piezas de menos escala que la arquitectura, ¿no? Al final, yo creo que da igual, o sea, todos los proyectos o sea, todo lo que es el proceso creativo es el mismo. Da igual que se haga una fachada vertical, o sea, bueno, este muro vertical, o unas piezas de vidrio, o un interior. Al final el proceso creativo es el mismo y bueno, es una manera de pensar. Yo creo que las escuelas lo que hacen es formar el pensamiento y a partir de ahí pues da igual en lo que estés. O sea, el proceso creativo es el mismo. Bueno, no sé si vosotros opináis lo mismo, Sara y Francisco.
si queréis opinar vosotros. Sí, coincido con sus respuestas y si gustan también les puedo ir haciendo las preguntas que han compartido los alumnos. Preguntan cómo es su proceso creativo. Pues los procesos creativos generalmente suelen surgir mucho escuchando al cliente, ¿no? O sea, escuchamos mucho las necesidades del cliente, qué es lo que quiere, y al final ellos te dan un poco todas las pautas, que a partir de ahí nos abstraemos y desarrollamos esas ideas y nos las llevamos a nuestro terreno al final. Nos las llevamos a nuestro campo hasta que nos sentimos cómodos. Hay un proceso bastante largo de, bueno, bastante, ¿no? Bastante de procesos, de esquemas, hasta que se saca lo que es un producto. Pues, por ejemplo, no sé, por daros un ejemplo, cuando trabajamos con Gandía Blasco, pues ellos al final pues te van diciendo las necesidades que tienen y la historia que tienen, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nos comentaron que lo que comentaba antes, ¿no? Que ellos trabajaban con el textil, que su material es el aluminio, y entonces a partir de ahí empezamos a escucharles, empezamos a extraernos, empezamos a sacar ideas, las empezamos a juntar, nos las llevamos a nuestro campo y empezamos a desarrollarlo. Y al final, de lo que tenemos de la primera idea hasta lo que es el final, cambia muchísimo. O sea, cambia o no, Depende. o no, pero generalmente cambia muchas cosas. No, por ejemplo, la lámpara de filamento es un resultado de 3 años de trabajo con el vidrio y la luz, ¿no? Y al final observando ves un efecto que dices, oye, ¿esto por qué sale, no? Vamos a analizarlo, ¿no? Y luego con Rosana, pues te dice, ¿por qué no me hacéis lámparas alargadas para mesas de estas de grandes escenas? Entonces, a partir de ahí, pues te focalizas en ese concepto de una lámpara alargada en el que se ensalza ese efecto nuevo que has descubierto, ¿no? Y sobre todo yo creo que también observar, cuando estás con artesanos, cuando están trabajando el vidrio, cuando están trabajando con la madera, vas viendo qué es lo que hacen y no sé, nos dan ideas un poco de todos los procesos y de cómo afrontar los proyectos y los futuros proyectos, porque vas aprendiendo un poco de su experiencia y te lo llevas un poco y siempre buscando la belleza, que en la presentación que hizo Francisco, que bueno, a mí nos ha encantado, pues hablar de esa búsqueda de la belleza, ¿no? ¿Y qué es la belleza? Porque la belleza, claro, es algo muy difícil, ¿no? Porque entonces esa búsqueda de la belleza o de la visión estética que tenemos, pues yo creo que es también parte del proceso, ¿no? Bueno, dentro de los comentarios también hay muchas felicitaciones donde les dicen que está increíble su trabajo. Muchas felicidades, un trabajo de super calidad y creatividad. Gracias por compartir. Me encantaron todos los proyectos donde nos mostraron. Muchas gracias y felicidades. Otros preguntan lo mismo acerca del proceso de trabajo. Hay otra pregunta que dice ¿qué otras artes les gustan apreciar? Nos gustan todas las artes, nos encanta la música, o sea, somos unos apasionados de la música, nos encanta la pintura, escultura, todo, o sea, yo creo que todas las artes nos inspiran, o sea, de hecho nos inspira más el arte que a lo mejor, no sé, otras cosas, ¿no? Siempre cuando vamos a un museo o vamos no sé, al Prado o vemos un cuadro, pues de ahí sacamos muchas referencias también. Y con la música, por ejemplo, irte a un concierto o tener conversaciones con gente. O sea, nos han salido proyectos escuchando a gente y en conversaciones. Al final, las inspiraciones vienen un poco de todo tipo. O sea, de cuando conversas con alguien en una cena o cuando vas a un museo, ves un cuadro o escuchas una canción que te emociona, ¿no? Entonces, todas las artes realmente son las que nos inspiran todas, realmente. Okay. Otra pregunta dice, ¿cómo verlo como trabajo? Preservan la mentalidad de juego y de sentir diversión al diseñar e intentar cosas. ¿Cómo, perdona?
No ¿Cómo entendí. evitan como trabajo? O sea, permanezca como esa intención de la investigación, que no se sienta como una carga. Bueno, yo lo entiendo de esa manera. Ah, Bueno, es que al final, para hacer lo que hacemos, primero te tiene que encantar, porque como sabéis, es muy complicado. Entonces tienes que ponerle muchas ganas y hay momentos en el que crees que has diseñado algo genial y al día siguiente lo vuelves a ver y dices, pues es un desastre, ¿no? Y hay días que dices, ostras, ya casi lo tenemos y vuelves al día siguiente y dices, tenemos que volver a empezar. Entonces son proyectos difíciles, duros, os enseñamos la parte bonita del éxito, pero hay muchos otros proyectos que son fracasos o no se han llevado a cabo, ¿no? Y yo creo que tienes que tener esa parte de que te apasione lo que haces, porque ayuda mucho en los momentos difíciles a seguir adelante, ¿no? Y sobre todo porque es una carrera, o sea, esta carrera es bastante, bueno, es una carrera que es de fondo y es bastante difícil. Entonces, si no te apasiona lo que haces, es imposible seguir. Y lo que decía Marta, hay muchos fracasos, muchas cosas que lo ves por la noche, está perfecto, y al día siguiente lo ves y bueno, es fatal, ¿no? Entonces, son muchas pruebas y error, mucho trabajo que hay detrás, que si no te gusta, pues es imposible seguir. Pero yo creo que como todas las profesiones, te tiene que gustar lo que haces y amar lo que haces, si no es imposible. claro, entonces esa parte pues, se convierte al final en un poco de juego, de investigación. Intentamos siempre estar como en la escuela. Cuando estás en la escuela de arquitectura, pues tenías esa parte de no importa el tiempo que esté, pero quiero llegar a este objetivo, ¿no? O bueno, quiero llegar a este resultado. Entonces, bueno, yo creo que es eso. También preguntan si hay algún como elemento que los ha detenido para agregar color a las lámparas que han diseñado, o es una decisión que se mantengan en este lenguaje como muchísimo más minimalista. Bueno, es que nuestra galerista Rosana Blandi es una persona que entiende muy bien los negocios. Y entonces las luces de color son muy difíciles de vender. Y como estos sois arquitectos, las luces neutras son más fáciles de combinar en los espacios, ¿no? Pero nos encanta el color y de hecho tenemos varias piezas que no hemos contado hoy que tienen color, ¿no? Eh, Eso ha sido un poco la parte de por qué son transparentes, por qué tienen luces neutras. El color, yo creo que el color en los otros proyectos que hemos trabajado lo da el color del vidrio. Entonces la fuente de luz siempre es neutra, pero el vidrio coloreado es muy interesante y tenemos de hecho una pieza que estamos trabajando que ojalá que salga y se estamos presentando a varias empresas y va a tener color. Entonces nos encanta el color, pero depende en qué momento y quién te está pidiendo el producto, ¿no? Y las exigencias de tu cliente, pues ha sido así, ¿no? Un poco. Muy bien. También preguntan si hay alguna técnica artesanal mexicana que les gustaría experimentar. Todas. Muchísimas. Me encantaría todas, la verdad. Porque tenéis en México, no conozco mucho, pero tenéis una artesanía alucinante. Entonces, desde la cerámica, desde el vidrio, no sé, tenéis una cerámica que, bueno, que hemos visto, ¿no? Sí, que está cerca. ¿Cómo era Salama? Por el norte de... No recuerdo el nombre. Les habíamos hablado acerca de la cerámica de Mata Ortiz. Mata Ortiz. Sí, impresionante. Claro, es que me parece alucinante cómo pintan esos dibujos que parecen fractales matemáticos a mano, ¿no? Entonces, Sí. por eso, llevarlo a otro nivel más contemporáneo, actual, yo creo que puede tener muchísimas aplicaciones y podría con los alumnos. Pues, a mí me encantaría porque la cerámica es un material que todavía no hemos trabajado con ello
Y bueno, en México tenéis tantas artesanía con miles de años, algunas de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que los tejidos también nos interesan muchísimo, los tejidos en México con distintos géneros, ¿no? Tapices, tejidos que aplicáis de muchas maneras. Bueno, y la tradición de vidrio soplado también. También tenéis, o sea, también tenéis vidrio soplado fantástico. O sea, yo creo que tenéis un país con una riqueza cultural y artesanía que es impresionante. O sea, tenéis una cultura alucinante. Y nos encantaría trabajarlo con, no sé, con todo, vamos. Vamos, que nos encantaría empaparnos y aprender con todos los artesanos de ahí o con alguno de ellos y trabajar en un proyecto porque... Sí, es que la de Marta Ortiz nos encantó, ¿eh? Lo hemos conocido atrás de vosotros, ¿no? La arquitectura esta que hay como en rocas, ¿no? Es como de barro. Nos enseñasteis como un pequeño pueblo, ¿no? También. Tiene esa conexión entre el objeto y el espacio, ¿no? Y cómo se trabaja de una manera con artes decorativas en ambos casos, ¿no? Y yo creo que sí. No sé, en México los colores... No sé, nos encanta México, que queda con vamos. Es impresionante vuestra cultura. Pigmentos, seguramente tendréis también un montón de historia de pigmentos. No sé. También preguntan qué consejos nos dan para salir de la caja, pensar de manera diferente e imaginar nuevas conexiones. Felicidades por su creatividad y la emoción con la que comunican sus proyectos. ¿Qué consejo? Pues consejo al final yo creo que tienes que tener mucha paciencia, tener mucha ilusión por lo que haces y al final Manuel y yo cuando empezamos a trabajar para nosotros pues trabajamos muchos años antes para otros arquitectos y al principio pues no todo lo que hacíamos en el estudio nos permitía, digamos, vivir de nuestro trabajo, pero poco a poco, cada vez la parte que más nos gusta y creativa nos permite vivir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces tenemos que combinar pues, unos trabajos más técnicos, más aburridos, que obviamente no están en nuestra página web, pero que nos permiten invertir en la parte de investigación e innovación, que al final esa parte es la que nos ha ayudado a darnos a conocer el estudio. Entonces, ¿cómo salir de la caja? Siendo tú mismo y buscando esa cualidad que a lo mejor tú haces mejor que otros, lo haces muy bien, e intentar ensalzarla, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ser constantes. O sea, yo creo que eso es la clave, ser constante porque hay muchos palos durante todo el camino y es ser constante, seguir y continuar. Y vamos, esa es la clave. O sea, cuando te caes, levantarte y es así todo el rato. De hecho, nos caemos más que nos levantamos, ¿no? Siempre hay como muchos obstáculos que hay que continuar, seguir y seguir. Y si te gusta lo que haces, pues es eso, ser constante, trabajar y no hay otra. Esa es la clave. Y luego también una parte de capacidad de adaptación a todo lo nuevo que viene, porque claro, si tú sales de la escuela y dices, no, yo solo voy a hacer esto, pues a lo mejor solo hacer eso te estás cerrando a muchos otros caminos, ¿no? Entonces tienes que aprender mucho a ser abierto a lo que venga y adaptarte, ¿no? Y sacar oportunidades y ver posibilidades donde quizás otros no lo vean. Muy bien. Últimas 2 preguntas. De las piezas que llevan hechas, ¿con cuál les gustaría ser reconocidos en la historia? Buena pregunta. Pues yo creo que... Nuestro objetivo es ser conocidos en la historia, ni lo pensamos. No sé, yo creo que nos conformamos con que a la gente, no sé, que le guste, que lo pueda disfrutar y ya está. O sea, que de hecho es un objetivo que tenemos, ¿no? Que poder diseñar, nuestro sueño sería diseñar una pieza
que la pueda tener o que la pueda disfrutar, pues, Muchísima gente, claro. claro, todo, pues casi todo el mundo, ¿no? Que sea una pieza que esté bien hecho, que sea bueno, que tenga un buen precio y que la pueda disfrutar todos, ¿no? Que sea útil, que sea bello, Pero es muy difícil. pero eso es muy difícil, eso solo lo hacen los maestros, ¿no? Entonces llegar ahí es complicadísimo. Tener un icono de pieza, pues no sé, yo no sé si la vamos a tener en nuestra vida, pero eso solo lo hacen los grandes, ¿no? Los que veis en los libros y en la historia. Para llegar ahí es complicado. Sí, yo creo que nuestro objetivo es lo que hablamos del el ser muy constante, el poder seguir trabajando en lo que queremos, poder seguir investigando. Ese sería el mayor objetivo, ¿no? Porque, bueno, pues os hemos enseñado estos trabajos, pero lo bonito sería de aquí a, yo que sé, hasta los 70 años o cuando sea, o 80 o 90 o hasta donde nos dé la vida, pues seguir trabajando en lo que nos gusta y seguir investigando, porque la investigación es algo que nos parece muy interesante, que nos da mucha cultura, poder trabajar con personas de distintas partes del mundo, con técnicas, con materiales. Quizás eso es nuestro objetivo. Ojalá que podamos seguir con ello, ¿no? Ese sería el éxito. Sí, el éxito es sí, vivir de tu trabajo. Yo creo que eso sería, y disfrutar de tu trabajo, ¿no? Ya que, pues, el 80% de nuestra vida o el 70% estás trabajando, pues que con lo que estés trabajando que te sientas cómodo, ¿no? Y yo para mí eso ya es el éxito. O sea, si te gusta tu trabajo, yo para mí eso es el éxito de la vida, ¿no? O uno de ellos. Muy bien. La última pregunta dice, me encantan sus proyectos. ¿Tiene que ver una historia para crear una sensación? También, en su opinión, ¿qué conlleva una sensación? Es que al final os hemos contado una historia casi desde el principio, ¿no? De un material como viscoso, que parecía nada, que era una época que no había ni cámara digital, a una pieza que era de madera muy, muy sencilla. Y nos han pasado todas las historias que os hemos ido contando, entonces observamos tanto y vemos, qué bonito esto, ¿no? Cómo nos emociona este efecto, o este acabado, o este material, y yo creo que vas aprendiendo, entonces eso lo tienes como poco a poco interiorizado, entonces en los nuevos proyectos que haces intentas aprender del camino para transmitirlo, porque al final el proyecto tiene ese objetivo de llegar a las personas, ¿no? Y de disfrutarlo. Entonces, primero lo disfrutamos nosotros, pero y si lo disfrutan otras personas, pues es que es muy difícil explicarlo, pero lo vas observando y dices, es que esto sé que va a funcionar. Entonces lo vas aplicando, ¿no? Pues a lo mejor en el momento tan difícil que vivimos, en el que ocurren tantas cosas, pues la instalación de Niesen, que era un espacio en blanco en el que casi no había nada que limpiar, pues teníamos la intuición de que los espacios van a atender a ese ambiente, ¿no? En el futuro vamos a tener los objetos, pero que emocionen más y que cambien más a menudo. Y la luz, por ejemplo, puede cambiar los espacios. ¿Eso emociona? Pues puede que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero ¿cómo sabes que va a emocionar? No lo sabes, es una intuición que lo vas añadiendo, ¿no? Sí, es algo que desde que habéis visto la presentación, desde el inicio, desde eso que empezamos con Villanequi, que era como muy naif, ellos cuando empezamos un poco a hacer ese tipo de proyectos y nos desenvolvemos bien ahí, pero no sé por qué, es algo que nos sale y al trabajar los demás proyectos es algo que nos sale de dentro, no sé cómo explicarlo, pero es como un sello que nos ha salido y es lo que nos sale en ese momento. No sé si en futuro haremos otras cosas, pero actualmente es un poco lo que nos llama la atención y también es nuestra personalidad. También es un poco, cuando vemos una pieza, aparte de que sea bella, nos tiene que emocionar. Cuando vemos un diseño, vale, que sea funcional y todo, vamos, y todo eso, pero nos tiene que llamar la atención y nos tiene que
¿no? Que te sonrías, ¿no? Que veas una pieza y digas, wow, ¿y esto? Entonces, eso es lo que intentamos conseguir, ¿no? Si hacer una pieza y que te llame la atención, que tenga algo, que tenga, no sé cómo explicarlo, pero cuando ves alguna pieza, por ejemplo, de uno de nuestros maestros, Achille Castiglioni, pues claro, tú ves esos diseños y claro, es que son alucinantes esas lámparas, esos asientos que hace, ¿no? Pues todo, todo es, no sé, te ríes, ¿no? Porque, y es que te llama la atención. Entonces, eso es algo sensorial que nos gusta, ¿no? Cuando vemos un diseño o vemos un edificio o entras en un espacio, pues, no sé, te tiene que emocionar, yo creo. Mira, tuvimos la suerte de conocer a Miguel Fisac, no sé si lo conocéis, es un arquitecto, trabajó muchísimo el hormigón, prepensado, pospensado en España y ha hecho unas obras maravillosas. Y lo tuvimos el placer de conocerlo cuando ya, bueno, pues tendría pues, a lo mejor 80 años. Y decía, lo que tenéis que hacer es ver cosas bellas, pero mucha belleza, ver por todos los sitios, observar y aprender y luego transmitir esa belleza que veis, que os emociona, que os llega y transmitirla en tu trabajo, ¿no? Y a mí me pareció un consejo tan sencillo, tan directo, pero tan lleno de sentido y coherencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscan, no sé, las personas que trabajan en lo que les gusta, ¿no? Al final intentas transmitir pues esa belleza, esa funcionalidad, y llegar a las personas, y un poco yo creo que lo hacen ahí. Ok, bueno. Bueno, muy bien. La charla ha sido muy estimulante en todos los sentidos. Ver su trabajo, escuchar sus comentarios, pero por supuesto al volver a su obra, a todos estos ejercicios que han hecho, que tienen que ver con la transparencia, con todo lo virtual, con esto que la verdad, esto que hicieron para Simón, ¿no? Que uno, eso fue lo primero que yo me imaginé, una especie de cueva y que sus objetos en el futuro uno pudiera encontrarlos. Y a lo mejor no dijera que son de Magis Studio, sino que dijera es un objeto completamente bello. Y con eso a veces sería más que suficiente, ¿no? La verdad, estamos encantados del trabajo. Hubo varios comentarios en el chat. Así que Marta y Manol, a nombre de Elizabeth, les agradecemos mucho su participación en el inicio de nuestras jornadas de diseño y arquitectura. Y seguramente tendremos que planear vernos. Ha sido muy interesante y para que vengan ustedes aquí a la región y veamos la cerámica de Juan Mata Ortiz. Gracias. Otras cosas, es que tenéis muchísimas, muchísima historia, ¿no? Es que tienes una cultura es que tienes una cultura tan grande, una artesanía tan potente y un país tan potente que no sé, que es alucinante. Y por supuesto que nos encantaría ir. Y sí, y ver esas joyas, ¿no? Y bueno, y si vienen por Madrid, pues ya sabéis dónde estamos y nos podéis llamar o lo que queráis, encantados de enseñaros la ciudad y bueno, pues. Esperamos vernos pronto, no en pantalla, porque es un poco difícil esto. Vamos a hablar delante de un ordenador, es un poco extraño, pero bueno, ahí se acaba todo esto pronto y nos podemos ver en persona. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy buen día y buena noche ustedes por allá. Vale, nada, gracias, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Vale.